exactamente nace Ciénega de Flores? ¿Cuál es el origen más antiguo que tiene o cómo está todo el show? Mira, en 1604 llega José de Treviño. Él le pide en 1603 unas mercedes a este Diego de Montemayor y le dice que se va a venir a poblar aquí. En 1604 le dan unas tierras en lo que hoy es Escobedo y pues dice ahí la narración pues que llega con carretas y que llega con ganado, llega con la familia, con los sobrinos y demás. Para 1610 ya adquiere también lo que es la hacienda de San Francisco, lo que ahora es Apodaca. Okay. En 1624 pues era pura compraventa y terrenos había. Sí. Y pues el chiste era poblarlos y estar haciendo los asentamientos. Y entonces en 1624 le vende a sus sobrinos Blas de la Garza y Alonso de Treviño la parte de la hacienda de San Francisco. ¿Qué conllevaba? Pues lo que es Apodaca y lo que es Ciénega, Ciénega de Flores. Que por la parte de Apodaca se quedó Blas de la Garza y con el lado de Ciénega de Flores se queda Alonso de Treviño. Alonso debería ser Alonso la Garza, pero pues dicen ahí, por ahí los genealogistas y demás, que había una persona que traía broncas con la Inquisición que se llamaba Alonso de la Garza, entonces prefirió ser el Alonso de Treviño. Antes, desde entonces ya había ese tema de vamos a escondernos. Sí. Y también el tema de que, a ver, ¿qué apellido creo que me conviene más? Sí. Porque también era muy común, ¿verdad? El apellido en base a tu estatus, ¿no? Claro, porque era apellido de colonizadores y de fundadores y demás. Entonces era... Entonces, en 1604... Ahora, ahí, antes de ahondar más a los años, compadre, hemos entrevistado a muchos colegas tuyos y creo que lo sabes. Que si Hidalgo, que si esto y que va solo y... El nombre no es muy común, Ciénega de Flores. ¿De dónde viene ese nombre tan peculiar? Porque normalmente son nombres de héroes o de como de peleoneros, ¿no? Sí. Fíjate que había una laguna cenagosa en las propiedades de Pedro Flores de Ábrego y era la Ciénaga de Pedro Flores. Y la Ciénaga de Pedro Flores. Hasta que finalmente se queda como Ciénaga de Flores y también existía la hacienda de Ciénaga de Flores, que después la hacienda de Ciénaga de Flores con otras comunidades más se vuelve ya la villa de Ciénaga de Flores, que se los voy a platicar en un momento más. Yo me imaginaba que era algo porque crecía, no sé, algún tipo de flor en especial. Yo no sabía que era por un apellido. Sí, que de repente dicen, no, pues es la ciudad de las tres mentiras porque pues no hay ciudad, no hay flores y no hay ciénaga. Exactamente. Pero en su tiempo la ciénaga y el flor es un apellido y ya debe ser ciudad. Digo, es algo que se pide la elevación a ciudad también. ¿Y cómo era, compadre, la vida en esa época, en aquel entonces? Pues fíjate que era una época difícil, una época dura. Había que trabajar, no había las bondades que había hacia el sur. La gente tuvo que abrir caminos a punta de hacha. Estábamos en tierra de guerra viva con las frecuentes pues, incursiones de los nativos, de los naturales, que ya no les podemos decir indios. Porque en los documentos dicen los indios bárbaros. Entonces había frecuencias. Entonces era difícil. Y la gente, dijo alguien, la creatividad es la madre del ingenio. Entonces empezaron también a buscar la forma de cómo nos duran más la comida, cómo podemos conservar aquello. Entonces había que estar en constante lucha para poder sobrevivir y poder comer. Entonces es verdad eso, compadre, que nos han contado siempre y lo que pudimos investigar de Ciénega es que sí había frecuentes disputas con indígenas, ¿no? ¿Qué historias son las más sonaditas, compadre, de esas disputas? Pues me imagino que era por la tierra o algo. Sí, pues fíjate, llegan ellos y llegan a una tierra que no es de ellos a poder hacer una vida y siempre había esas incursiones. En Ciénega de Flores estaban los cuanales, había incursiones de la Zapa, más adelante había también Kikapús y demás que andaban por ahí. Y es una de las cosas que cuando Ciénega se va a erigir a villa, una petición de los vecinos era, pues tenemos que tener nosotros nuestra propia justicia, nuestra propia cárcel, nuestra propia casa consistorial y todo eso por las incursiones de los indios y para no ir a pedir justicia hasta Marín o hasta Salinas Victoria. Entonces, ese tipo de cosas, imagínate, tú vas a arreglar algo allá a la casa consistorial de Marín, para cuando regresabas ya te habían robado los naturales o las frecuentes asaltos a
a ellos. Aparte, Ciénega a lo mejor no le gusta mucho que lo diga, pero no era un municipio, todavía no era municipio, pero no era de mucho recurso. Antes de elevarse a villa, carecían mucho de las bestias para hacer los viajes. Ahora es lo que te iba a decir, compadre, perdón que te interrumpa, porque ahorita se oye, el que pueda estar escuchando dice, o sea, de Ciénega, Salinas y Amarín, compadre, vas y vienes. A ver, espérame. En aquel tiempo te aventabas, no sé si días, o al menos horas. A lo mejor no días, pero pues decían ellos, están a más de 3 leguas, ¿sí? Y pues a pie está complicado. Sí. Entonces, si era complicado, los caminos eran complicados, regresaban, ya estaban asaltados o ya les habían quemado el jacal o lo que sea. Entonces, fue una de las peticiones que hacen ante el Congreso los vecinos de la hacienda de Ciénega de Flores, de los Encinitos, del Saus, de Tierra Blanca, de San José, López y Garza. O sea, el traslado como quiera entonces era complicado. Era complicado, sí, y que tenían que ir a pedir justicia a un lugar muy lejos. Ya. Sí, con riesgos. Ya. Ahora, compadre, las haciendas fueron clave. Digo, nos han contado aquí muchos municipios que cada una de ellas tiene su toque especial. ¿Por qué tan importante ir la hacienda San José? Cuéntanos un poco para el desarrollo del municipio como tal. Pues se cuenta que la hacienda San José fue una de las unidades económicas de la zona más próspera, incluso que la hacienda San Pedro. Entonces, eran unidades económicas que se fueron acabando cuando también el agua fue bajando. Ya era más difícil sembrar. Conozco yo a una persona que dice, mi familia fue la última que se vino de San José, pero ya no había nada más ellos tenían unas cabras ahí, se fueron acabando con el tiempo. Por ejemplo, la de Tierra Blanca, dicen, oye, las sequías hicieron que la gente se viniera a vivir, algunos hasta San Nicolás. Desde allá hasta acá. Desde allá se vinieron a San Nicolás y demás, porque ya no podían vivir en ese tema de la agricultura y de la ganadería por el tema hídrico, ¿sí? Era todo un tema y toda una ingeniería, porque de la hacienda de San Antonio, yo hablé de la San José, de la Tierra Blanca, de la hacienda de San Antonio, todavía están los vestigios de las acequias que se tenía, de donde Ciénega le mandaba agua a la hacienda de San Pedro y a las labores de los Martínez por medio de acueductos. O sea, distribuía entonces San José todo eso. Sí, distribuía, la hacienda de San Antonio distribuía agua hacia las tierras de los Martínez, que le dicen en Suazua, y también la hacienda San Ahora, Pedro. compadre, ¿te refieres a acueductos? Ahorita se oye muy tecnológico. ¿Sequías o acueductos literalmente? No. Eran sequías y acueductos. Había partes pues donde habías que construir con piedra y ponerle el caminito y demás. Y se encontraron, fíjate que de ahí la hacienda San Pedro, pues hay muy buenos investigadores. Y está Félix, no sé si lo hayan ya platicado con él, y Félix encuentra unos acueductos por medio de Google Earth. Ah, sí. ¿Sí? Y en aquel tiempo, cuando yo era más joven, también me había encontrado unos por lo que es el arroyo de la Ciénega. Entonces decía, pero yo en aquel tiempo no le ponía mucha atención. Entonces él descubre eso y le digo, mira, ¿sabes qué? En Ciénega también hay. Y ya investigando era eso, que de San Antonio se mandaba el agua para las labores. Pues qué labor tan chingona, ¿no? Al final de cuentas, porque pues el agua es vida, güey. Al final de un cuentas. pozón bruto ahí. Sí, pues era el recurso más importante, porque pues si no había agricultura, no había ganadería, no había consumo. Y de eso vivía en aquel tiempo, el río ¿no? el río estaba limpio, digo, ya el río Salinas o el río de la Pesquería Grande, también se le llamaba, porque pues venía de la Pesquería Grande, lo que era García, que es de más lejos, ¿verdad? Llega desde más lejos, pero atraviesa todo el Valle de las Salinas. El Valle de las Salinas. Es el que viene. Compadre, siempre a mí me han preguntado, ¿dónde queda Ciénega? Allá para Laredo. Siempre decimos ese, porque pues la referencia es la famosa, ya sea la libre o la autopista actualmente, ¿no? Sí. ¿Qué tan cierto? Pregúntanos ese chismecito y ¿qué tan cierto es que Ciénega o la gente en aquel tiempo ayudó a la fundación de Laredo como tal? Mira, el capitán Tomás Sánchez, por órdenes de Escandón, fue a fundar el nuevo Laredo, del nuevo Santander. Entonces fue un cieneguense el que hizo Laredo, Texas. Ah, sí. Okay. El capitán Tomás Sánchez se llevó unas ciertas familias, unas 13 familias, y fundan Laredo, Texas. Pero ya era Ciénega como tal, digo, no sé si es el nombre o algo, o ya estaba poblado en... No, pues lo que pasa es que de alguna forma la hacienda de Ciénega de Flores ya existía. Ya. Entonces, también tenemos personajes como Julián Quiroga, como Ponciano Cisneros, que
viene ahí que nacieron en Ciénaga de Flores, a lo mejor los bautizaron en Salinas Victoria, Ya. pero o el coronel Pedro Chapa también, que nacen antes de que Ciénaga fuera municipio, pero nació en Ciénaga de Flores, en la hacienda de Ciénaga de Flores. Y todos ellos participan en la fundación de... El capitán Tomás Sánchez sí participa ok. en la fundación. Todos los demás son gente que anduvo pues, en la Guerra de Reforma, en la intervención francesa, todo ese tipo. Y ahorita tocando ese tema, compadre, ¿cuándo se convierte en Villa de Ciénaga de Flores? Fíjate que la villa de Ciénaga de Flores en 1862, 1,200 habitantes expusieron las razones que platicábamos ahorita para poder municipalizar Ciénaga. Ya lo habían intentado ya por 1849 separarse la hacienda de Ciénaga de Flores de Marín. Quiero agregarme a Salinas Victoria. Pero no se las concedieron, no los quiso soltar Marín. Salinas sí los aceptaba, pero ya es en 1862 donde dice, oye, ya tenemos derecho a tenemos los habitantes necesarios y todo lo que requerimos para poder separarnos de la tutela de nuestros mayores, decía. ¿Qué? Ahora que decía la dijo, carta. ni uno ni otro. Ni uno. Yo quiero construir la casa consistorial. ¿Independizarse? Independizarse realmente. Y fue cuando Santiago Vidauri en 1863, el 23 de febrero, pues manda a publicar el acuerdo donde Ciénaga de Flores ya era un municipio y lo iban a constituir la hacienda de Ciénaga de Flores, San José, San Antonio, Los Encinitos, El Sauz, Tierra Blanca, el Rancho de los López, San Antonio, todos esos.